Listo. Bueno, hoy lo que vamos a ver, el tema, como digo, la parte más técnica y que tiene que ver con, a ver, hoy en el mundo digital, ¿qué es lo que prima? Es la imagen. Y fiel al trabajo con lo que venimos hablando, que para mí lo más importante es entender la lógica. O sea, yo les voy a dar hoy conceptos básicos, pero tratando de entender la lógica, cómo funciona, porque eso le va a servir para resolver un montón de cosas, usando la cabeza, que ese es el tema, porque muchas veces, que es lo que decía, yo aprendí a manejar computadora a 19, 20 años, pero yo primero era buscar entender la lógica, cómo funciona, que decíamos, la computadora es una caja boba, y vos le tenés que ir dando órdenes, hasta cuando no se prende. Bueno, uno tiene que seguir la secuencia, parece tonto, pero no el hecho de, que el monitor esté encendido, que el monitor esté conectado, ver que los cables estén, que el coso esté prendido. Toda una secuencia que me permite ver muchas veces a dónde está el problema. Bueno, lo mismo con esto, entonces, en donde nosotros lo que vamos a aprender un poco hoy son los conceptos básicos de cómo se maneja la imagen, en donde vamos a tomar, digamos, los dos tipos de imagen que tenemos hoy actualmente. Uno el físico y el otro virtual. O sea, entonces tenemos que plantearlo primero que uno son imágenes impresas y otra las imágenes virtuales. La diferencia que hay entre una y otra tiene que ver que una emite luz. O sea, vamos primero a los sistemas de colores. O sea, si tomamos que todo lo virtual, lo que es televisores, celulares, todo lo que es pantalla, es emisión de luz. Distinto a todo lo que es impreso. Entonces, a ver, vamos a ver cuáles son los dos sistemas. ¿Ahí se ve bien? Bien. Tenemos entonces dos sistemas de color. Uno es el sistema de las pantallas y el otro de lo que son las impresiones. En uno tenemos un sistema de color que es el RGB, que es Red, Green and Blue, de donde salen todos los colores, y donde mi color cero, o sea, el negro es el valor cero. Distinto al cian, magenta, amarillo y negro, que son todas las impresoras o lo que es imprenta, que es cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, nosotros de lo que es la parte de emisión de luz, decimos que son colores aditivos. ¿Por qué? Porque del negro, del cero, se le va sumando luz, distinto a lo que es el de la impresión, que son pigmentos o tintas que bloquean o restan la luz. O sea, tenemos en las pantallas un valor cero, que es el negro, y en lo que es impresión, un color cero, que podría ser el blanco. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ahí surge el primer error. Siempre lo que pasa. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Va, saca foto de internet, la pone en un archivo y lo van a imprimir. Y resulta que salen los colores nada que ver. Claro, porque están tratando de hacer, a ver, lo vamos a ver en una imagen. ¿Ven esta una imagen? Esta imagen, ven, es una imagen RGB. Al, al estar basado en una emisión de luz, obviamente los colores son más brillantes, pero está en sistema RGB. Pero si yo lo paso a CMYK, mire lo que pasa. ¿Vieron cómo cambió el color? Veamos de vuelta. No se ve nada, profe. A ver, ya. Vamos a... 2 segunditos. A ver. Voy a volver a poner a compartir, capaz que no se ha puesto la imagen. No se pasó, Luciano. ¿Cómo? No pasó. Vos pasaste la imagen de los círculos superpuestos de colores, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, Ahí ahora, no, no se ahora pasó. vamos a ver en una imagen puntual.
¿Ahí la ven a la imagen? Sí, Bueno, eso está hecho con un sistema RGB, sistema modo RGB. Si yo lo paso a CMYK, miren lo que pasa. ¿Ahora sí lo vieron? ¿Puede ponerlo de nuevo, profe? No, A ver, lo voy a poner más grande. ¿Ahí se ve? sí, Bueno, esto es una imagen RGB, o sea, es una imagen generada para pantallas. Si yo lo quiero imprimir, y es muy probable que se pase esto. ¿Ahora sí vieron la diferencia? Para sí. verlo en una sola sí, imagen, acá se la ve, acá ya muestro lo que es una imagen RGB y una imagen CMYK. ¿Ven la diferencia? sí. Bien, ese es uno de los errores más comunes. Todo el mundo agarra, saca imágenes, pega y de pronto después le sale todo y dice, no, pero si no es lo que yo veía en pantalla. Claro, porque la diferencia está en lo que uno, como digo, está basado en la emisión de luz. Si bien hoy hay impresiones que simulan el RGB, porque tiene que ver con el brillo y el color de la tinta, que es lo que pasa lo mismo con, o sea, si bien todos los colores salen del cian, magenta, amarillo y negro, hay tintas especiales, como el dorado o el plateado, a donde se le agregan, o tintas que tienen un color distinto y que pueden simular muy bien el RGB. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Ahora vamos entonces a entender la imagen. Entonces empezamos con la mínima expresión que tiene una imagen. Voy a poner compartir. Y para que podamos trabajar. Y es el famoso píxel, que se llama tanto como en la imagen digital como en la impresa se llama píxel. ¿Sí? Nada más que en el píxel digital es un cuadrado y en el píxel de impresión es redondo. Entonces ahí se conforma la imagen desde cero. A partir de ahí vamos a tener otra cosa que le va a solucionar la vida. ¿Cómo se conforman la imagen? Cuando hablamos del tamaño de una imagen digital lo hacemos en términos de dimensión. Siempre preguntan, ¿ay, qué dimensiones tiene la imagen? Que se estipula por la cantidad de píxeles en su base y su altura, pero en el caso de la pantalla la denominamos resolución. ¿Qué resolución tenemos? Hoy la más conocida, actualmente la que se usa más, ya están subiendo la cantidad de píxeles, pero la que se usa actualmente es la de 1920 píxeles por 1080. ¿Eso qué significa? Que son 1009 puntitos, uno al lado del otro horizontal, y 1080 puntitos, píxeles, en vertical. Y eso es lo que me da la resolución de la imagen. Hoy actualmente, o sea, nosotros teníamos antes lo que era VGA, Super Video, bueno. El que yo le acabo de mostrar es Full High Definition. Y hoy ya estamos hablando de el Ultra High Definition, que son los famosos 4K, que ya son 3840 por 2160 píxeles. El otro valor a tener en cuenta es el que tienen acá, que es la relación. ¿Qué es la relación? O sea, 4 por 3, o sea, es una relación 4 por 3 es casi cuadradita. La de Instagram, por ejemplo, que utiliza cuadrada sería 1 por 1. Pero actualmente la más usada, si se fijan, es una relación 16:9. ¿Hasta ahí se entienden? O sea, estamos hablando que, bueno, entonces ya eso nos da para que pensemos. Porque si nosotros decimos, yo tengo que subir una imagen a una página o algo, y yo sé que la relación es 1920 por 1080, yo, a ver, si quiero utilizar la mitad de la pantalla,
¿cuánto voy a utilizar? 540. Y me va a ocupar la mitad de la pantalla. Si quiero la mitad de la pantalla vertical, 1920, lo divido en 2. Entonces, yo ahí ya sé visualmente, hoy que las imágenes son virtuales, qué tamaño va a tener. Porque muchas veces no sabemos en qué tamaño vamos a subir la imagen. Ahora, que se tenga esa resolución no implica que la imagen no tenga una mayor resolución. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, subimos una imagen a Facebook y la imagen es más grande, o sea, no tiene la relación, no importa, porque muchas veces tiene que ver cuando yo cliqueo la imagen, se abre y se abre más grande, ¿sí? Entonces, eso siempre se pide qué resolución hay que subir, qué resolución. En los videos ya sabemos que actualmente es 1920, 1080 y hoy ya tenemos el 4K, que es lo que se preguntaba, ¿por qué tanta resolución? Porque ya el ojo humano no logra captar tanta resolución. Eso ya no lo vamos a ver porque ya es técnico, lo pueden ver, o el tema de lo que, cómo es la visión humana, que se mide por grado, densidad, el tamaño, distancia focal, pero ya es una resolución demasiado alta. Pero sí hace la imagen, porque uno, por más que la imagen, el ojo humano no capte a percibir los detalles, pero sí a nivel imagen se elimina ruido. Es como que la imagen se ve más precisa, a pesar de que el ojo no pueda captar los detalles, sumado a que también tiene que ver con el tamaño que se pueda ver la imagen. A ver, cuando uno hace un banner o cuando hace carteles, si uno se acerca, las imágenes, los puntos son grandes, ¿sí? Entonces, recién cuando uno se acerca, puede ver los puntos, pero después de cierta distancia, uno ve la imagen completa, ¿sí? Entonces, ahora, ahí está el tamaño de la imagen, que es lo que pasaría con los 4K, te da que para tener cierta distancia, o sea, uno podría focalizarse en distintos espacios y tener una buena resolución. Pero también sirve para el tamaño de imagen, que es otra de las cosas que sucede, que pasa con las cámaras. En realidad, lo que es un poco cámaras celulares, también lo vamos a ver un poco mañana. Pero el tema de, hay una cámara 12 megapíxeles, 24 megapíxeles, 52 megapíxeles, y creemos que es mejor. Y no. El megapíxel tiene que ver, que eso también lo vamos a ver con los tamaños, porque eso es lo que pasa con la imagen. Cuando yo tomo una imagen, tenemos dos problemas, que es el hecho de que cuando te quieren mandar, a veces pesa 200 megas la imagen, y te la quieren pasar por... Claro, y tiene que ver, bueno, entonces ahí yo después lo voy a enseñar a llevar a una buena resolución o la resolución necesaria para que el tamaño sea lo mínimo posible, ¿sí? En donde ya sabemos, ¿sí? Que, a ver, acá la mínima, así como la mínima expresión es el píxel, en lo que es tamaño es el byte, donde la mayoría de las imágenes de Internet sabemos que es KB larga, los kbytes. Una imagen promedio está en 10 KB, 20 KB, una buena imagen está en 200 KB, 100 KB, y ya después tenemos que es igual como la relación kilo, bueno, kilobytes, bueno, tenemos mega. ¿Cuánto es un mega? Son 1000 KB. Un giga son 1000 megas, que ya son pesos que nos estamos empezando a acostumbrar. Nosotros antes era decir 2 megas, wow. Ahora ya hablamos de tera, ya hablamos de otro, porque cada vez las imágenes y los videos pesan más, pero también la compresión. Vos tenés imágenes o video comprimir, que eso también vamos a ver las imágenes según los formatos, cómo se va comprimiendo. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ahora tenemos la resolución, eso era lo que era la resolución y la definición en lo que son pantallas virtuales, ¿sí? Ahora, ¿cómo cambia
hablamos de impresión. ¿Cómo se hace la impresión? Cuando hablamos del tamaño de una imagen impresa, lo hacemos en términos de resolución, que se estipula por la cantidad de píxel por pulgada. Una buena resolución sería 300 píxeles por pulgada, ¿sí? En donde es, en una pulgada, 300 puntos de color. El tamaño estándar para impresión, especialmente en offset, es la imagen a tamaño real que va a ser impresa a 300 dpi, que es justamente píxel por pulgada. Entonces, por ejemplo, si esta imagen a la hora de imprimir es 7 centímetros por 4,7, en cada pulgada tiene que haber 300 dpi para tener una buena resolución. ¿Se entendió hasta ahí? Los 300 dpi, o sea, a diferencia de la parte virtual, a donde todo se define, las dimensiones 1009 por 1080, acá, para que una impresión sea buena a la hora de imprimir, es el tamaño real de la imagen, si es 9 por 5, y en cada pulgada tiene que haber 300 píxeles por pulgada, ¿sí? O sea, son 300 puntitos. Ahora, y después acá tenemos lo que es separación de color. Entonces, en esos 300 puntitos, ¿cómo se hace en offset o cómo hace la impresora? Este es un patrón que se imprime, o sea, son 300, no es que los 300 están alineados. Se van poniendo como en círculo para que se genere la imagen. Entonces se hace lo que se llama separación de color, a donde la cantidad de negro que tenga la imagen, la cantidad de cian, la cantidad de magenta y la cantidad de amarillo. Estos 4 juntos me da la imagen. Que si ustedes en cualquier libro impreso se fijan con una lupa, van a ver la imagen parecida a esta. Entonces decimos, para offset son 300 dpi. Hay muchas cosas que por ahí depende, que es lo que decíamos. También, por ejemplo, para un banner, a veces no necesita tanta resolución. 300 dpi es la mejor resolución para impresión. Las impresoras también tienen más o menos esa resolución. Han visto que ustedes muchas veces les preguntan ¿a cuánto dpi quiere imprimir? O sea, uno pone la resolución. Bueno, ahora ya saben. Cuando es 300 es la resolución máxima y todo depende de la calidad de la impresora o el tipo de impresora. Y es más, algunas le dan 600 dpi. Medio raro, o sea, no llegan tanto a esa calidad, pero bueno, digamos, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, no hay ninguna duda. Profe, lo que hago yo en general, sin saber Sí. tanto, es, depende para qué necesito lo que estoy imprimiendo, elijo Exacto. mayor calidad o menor calidad de impresión. Ahora puedo leer, digamos, y elegir como más específico, pero en general sí es algo que necesito para menor calidad, como para gastar menos tinta. Claro, pero Como que eso me quedo no con tiene, esa frase de la no impresora. tiene nada que ver con la imagen. A ver, Bien. la mayor calidad de impresión es cuánta tinta, qué es lo que te hace la impresora. Te hace un ahorro de tinta. Bien. En vez de imprimir 100% del color, es como que te baja un poco. Claro, más borrosito. En vez de utilizar 100% de la tinta, te utiliza un 80, un 70%. Distinto a la calidad de la imagen. Bien. Estamos hablando de la imagen, o sea, las imágenes, cuánto tienen, porque ¿qué es lo que pasa? Ya les voy a mostrar justamente, te mandan para imprimir esto, la mayoría de las veces. Me dicen, me mandan una imagen, ¿lo ven acá, DiCaprio? ¿Lo ven? Bueno, tome, ¿me podés imprimir esto? Y miren el tamaño. Claro, sacan las imágenes de internet y si nosotros nos acercamos en una imagen digital,
pasa eso. ¿Se entiende? Entonces te mandan, profe, ¿me puede imprimir? O le mandan, imprimime esto. Claro, te ponen una figurita así, que uno lo lleva al papel, la agranda y sale todo pixelado. Entonces, ahí es donde tienen que ver ustedes medianamente la resolución. Yo después les voy a dar un programita que es básico, que es muy bueno, que es el paint.net, como para que ustedes puedan manejar las resoluciones. Así, para que vean también, tanto cuando es una imagen chiquita, a cuando es una imagen muy grande. ¿Sí? De ahí vamos a ver los formatos. Entonces, ya teníamos el primer problema que lo tienen resuelto, el de los colores. Hermen, una hermosa foto con unos colores brillantes y sale opaco. Es porque pasamos de un sistema a otro. El tema de las resoluciones. Ya saben, a la hora de pensar en pantalla y las dimensiones, ya saben cuánto es la dimensión promedio. Entonces, cuando ustedes vean en el programa, en los programas que se manejan imagen, cuál es la dimensión, ya van a poder saber si es grande o pequeña o qué medianamente tamaño necesito para enviar según el trabajo que necesiten. Si ya es virtual o si necesito para imprimir. ¿Sí? Y de ahí tenemos los formatos. ¿Qué formato usar o qué diferencia hay entre los formatos? Bueno, a ver, vamos a pasar un poco. En realidad las primeras imágenes eran BMP, que eso ya no existe. De eso surgió una versión que es lo que decimos que ya es comprimido, que es el formato más común actualmente, que es el formato JPG. ¿Sí? Después del JPG, con todo Internet surgió el GIF. ¿Qué diferencia había entre el JPG y el GIF? Eso ya lo vamos a ver. Y después del GIF fue el PNG. Eso lo van a ver ustedes cuando utilicen imagen. El JPG tiene el fondo, no importa qué tamaño, qué forma tenga, siempre va a ser rectangular, cuadrado, va a ser una dimensión recta. En cambio, el GIF tiene fondo transparente. ¿Sí? El GIF es cuando lo que se empezaron a hacer animaciones. Pero ¿cuál es el problema que tenía el GIF? Que se rompía muchas veces. Ustedes ven muchas veces que el GIF, cuando llevaban de una imagen o querían pegar una imagen, es como que aparecía con cositas negras. Era un formato que se rompía fácilmente. Y de ahí surgió la evolución del PNG, que actualmente es el que más se utiliza. Que el PNG muchas veces tienen que pegar logo y ya ven, muchas veces tienen que pegar un logo con una forma en un Word o sobre una imagen o sobre algo. Si tiene el rectángulo blanco es porque es una imagen probablemente JPG. En cambio, los fondos transparentes seguramente va a ser un formato PNG. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno. Y de ahí están los otros formatos que en realidad son más de impresión, que era el TIFF o el EPS que se utilizaba, y que yo, por ejemplo, ya prácticamente no lo utilizo porque ahora te aceptan todo. Eso ya les voy a contar a nivel impresión. Y después tenés el RAW, que el RAW es crudo. Las cámaras profesionales te sacan en RAW. ¿Cuál es la característica que tiene el RAW? Por ejemplo, una de las cosas que tiene es que es la única que es válida a nivel legal. O sea, si mi mujer es infiel y le saco una foto, tiene que ser RAW para que me acepten que... ¿Por qué? Porque esa no se cambia. O sea, el archivo RAW, cuando yo le hago modificaciones, ya después lo tengo que guardar como. Pero el archivo es un archivo crudo y siempre va a quedar así. Por eso a nivel legal es el único formato que te aceptan. ¿Sí? El EPS es el que utilizábamos antes porque nosotros, a ver, antes las impresiones, uno tenía que fijarse justamente cuando colocábamos imágenes. Y si una imagen estaba en RGB, la máquina no interpretaba y en vez de salir en color salía en blanco y negro.
Hoy ya no tenemos ese problema porque hoy ya directamente armo todo, pego los formatos que quiera y con el PDF, por el tipo de PDF que yo guardo, ya me pasa todo automáticamente a CMYK. Entonces hoy ya no tenemos ese problema. Antes había que ver mucho, había que tener mucho cuidado a la hora de enviar a imprenta, por eso. Hoy no existe ese problema. Bien. A ver, 2 segunditos. Sí. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Ninguna duda? Bueno, con esos 3 conceptos básicos, ustedes se pueden manejar tranquilamente. Ahora, yo después le voy a dar este programita Paintnet que le va a servir justamente para cambiar dimensiones. Vamos a abrir el Paintnet, a ver. Que ya le voy a dar yo para que lo descarguen. A ver, archivo. Voy a poner compartir pantalla. Bien, ¿ven ahí? Este es el Paintnet. Entonces yo voy a abrir una imagen. Vamos a abrir cualquier imagen. Bien. Y me voy a cambiar el tamaño. Acá me va a aparecer la resolución. Me dice, acá lo que está es por píxel directamente. Me dice 5184 por 3456. Que si nos fijamos abajo, dice en el tamaño de impresión. Esta sería en el tamaño de impresión si yo voy. Es una impresión de 17,28 por 11,52. Ese es el tamaño físico a la hora de imprimir. Y después acá me aparece el valor de 300 píxeles por pulgada. O sea que si yo imprimo a 300 píxeles a 17 centímetros por 11, casi 12, esta es la mejor resolución. Si lo llevo a dimensiones, yo por ejemplo, si lo quiero llevar para lo que es virtual, si yo le cambio por ejemplo a 1920, me queda a 1280. A ver. ¿Me esperan un segundito? A ver. Disculpen, tuve que cortar un segundito. Bueno, a ver. Acá sería un tamaño ya para dar, pero nosotros, por ejemplo, hemos dicho que es 1920, por ejemplo, lo quiero llevar a una pantalla completa. 1920 por 1280, pero el tamaño es 1080. Acá primero me lo pongo a aceptar y este es un poquito más grande. Este cambiar el tamaño del lienzo. Entonces yo le voy a poner 1080 y voy a decir de dónde quiero que corte. Aceptar. Entonces ahí me corto y me queda 1920 por 1080. Entonces yo ya acá tengo una dimensión para pantalla en donde hemos bajado de 5000, o sea, de una imagen enorme a un tamaño y una resolución. ¿Sí?
¿Se entendió hasta ahí? Entonces, con eso ustedes pueden dimensionar o dar el tamaño que necesitan. Ustedes manejando eso, ya es, como digo, el hecho de tener una idea del tamaño. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Resulta que la imagen, que es lo que decíamos, hay un tamaño. Si nosotros tenemos una imagen por ahí, es de 5 centímetros a 300 píxeles, y la necesito llevar a 6 centímetros o 7, un poquito más grande, no hay problema. Porque ahí es como que los píxeles, es como que inventa los píxeles, se aumenta la resolución, pero eso tiene un límite. Ya llega un punto en donde la imagen se empieza a pixelar y ya lo vemos, que es lo que pasa como con la imagen de DiCaprio, ¿sí? Ya se ve cualquier cosa. A ver. Ya sabiendo manejar el tamaño de las imágenes, ya pueden trabajar tranquilamente. Hasta ahora no tenemos duda. Va a ser hasta que yo le dé el peine y empiecen a preguntar, profe, ¿cómo hago? ¿Qué hago? No importa. Ustedes, como digo, medianamente ya se manejan con algunos programas que manejan. Acá es para tener una idea de las proporciones, las dimensiones, qué diferencia hay para imprimir o no. Si es un sistema, este maneja RGB nomás, el Paintnet. No como programa del Photoshop, sí, que es un programa más profesional, sí. CMYK y tiene otros sistemas. Pero el Paintnet, por lo general, igualmente cuando ustedes lo lleven a un programa como el Word, o sea, para imprimir, que hoy con el Word pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? O el que utilizan actualmente mucho es el Canvas. Canvas, de todo hacen sí. El Canvas se ha vuelto para diseñar, ha sido la herramienta, me parece fantástico porque el Canvas te resuelve muchas cosas, ¿sí? Entonces ya con eso ahora tenemos que empezar a ver, vamos a empezar a ver ya lo que es contenido. Si no tienen ninguna duda sobre la imagen, pasamos ya un poco a lo que es contenido. ¿Cómo producir contenido? ¿Sí? Que es lo que decíamos, el hecho de que ahí es donde tenemos que empezar a observar cómo leemos actualmente. Entonces, una de las cosas para que ustedes vean, vamos a ver, les voy a mostrar acá. Ven acá, si yo le pongo un texto así, súbime esto publicame esto. ¿Ustedes lo leen? No, que es lo que decían. Pero si yo a este mismo texto, ese es el texto base, ese es lo que pasa, te largan así un publica, y largan. No, no creo que ninguno lo lea, ¿sí? Y ahí voy a empezar a hacer preguntas, ya van a ver. Ya vamos a empezar a hablar de lo que es el lenguaje visual. Entonces, de pronto el texto cambia. Que ahora ya ahí cambia. Voy separando en pequeños textos, títulos. Es el mismo texto, hecho de otra forma. Ya ahí, que es como actualmente, porque nosotros hoy buscamos la información, necesitamos a veces la información rápida. ¿Sí? No tengo tiempo para leerme 10 páginas cuando yo lo que necesito saber por ahí es un párrafo de algo. ¿Sí? Entonces, pero que ahí es lo que decíamos también, el hecho de generar la profundidad de los contenidos. O sea, si bien acá, muchas veces el hecho, porque ese mismo texto,
yo también, lo podemos decir particularmente en lo que son publicaciones, lo que puede ser un título que te llame, un subtítulo, después un pequeño abstract, y que ese abstract después me lleve a contenidos cada vez más complejos. Entonces, las 10 páginas que no me leía al principio, ahora sí. Y ni que hablar cuando ya el texto, porque ese mismo texto es lo mismo que esto. ¿Eh? Ya con colores, ya con imágenes. Ya hay distintos. O sea, si al texto ese lo hacemos más amigable, es que a todo esto ustedes ven y dicen, wow. Y no es complejo. Lo mismo que les he mandado yo ahí, lo de Superman, si ustedes se fijan que lo que decían son imágenes de internet con textos colocados, ¿sí? A ver, ¿qué te va a sumar a la clase? Oh, está enfermucho el tuyo. Bueno, sí, azote. A ver, déjame que termine de... Guarda ahí. A ver. Lo que ustedes acaban de ver también lo pueden hacer tranquilamente manejando un Word o el Canvas. Y ya tienen plantillas también inclusive. Entonces eso les sirve. Pues una de las cosas que les decía, pues lo primero que les decía, a ver, tienen que hacer una revista, tienen que hacer, que ya vamos a hacer, ya mañana vamos a hacer una prueba y vamos a trabajar sobre eso, cómo hacer. Y lo primero que le digo, es más, en la agencia de publicidad nosotros teníamos un cartel que decía, nada se crea, todo se copia. A ver, ¿qué significa eso? Lo primero que le digo, tienen que hacer una revista y bueno, pónganse a ver en internet diseño de revista y busquen cuál es el que se puede adecuar, que seguramente cuando hagan su producto no va a ser nada que ver con lo de la revista, porque ya adquirió otra forma, ¿sí? Hoy tienen para buscar diseño, que es lo que nos pasaba antes. El logo, con los logos nos pasa. El logo era, antes vos tenías la idea, el logo sí eran unos cuantos. Hoy voy a hacer tu logo y voy a decir, wow, está hermoso. Y te vas a internet y tenés 300 millones de logos parecidos. Es así. Entonces, uno de sus principales, digamos, inspiradores es el mismo Google o el mismo Internet. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Veamos ahora. ¿Cuál es el tema de los textos? ¿Qué se lee mejor? ¿Mayúscula o minúscula? A ver quién se arriesga. Vamos. Depende del destinatario. Nosotros, por ejemplo, elegimos molde mayúscula en primer grado para alargar la lectoescritura. Sí. Pero si me dan a elegir a mí, molde minúscula. Bien. Es la letra que elijo, que leo siempre en todos lados, digamos, lo universal. Tiene mejor lectura la minúscula. ¿Alguien más arriesga una respuesta? Bueno, primera vez que acierta. Primera vez de todas las veces que pregunté que acierta. Es más, la Vero se ríe porque pregunté y todo el mundo dijo mayúscula. No, la letra que tiene mejor lectura es la mayúscula minúscula. La minúscula, ¿por qué? Le voy a mostrar justamente acá. Si ustedes se fijan, vamos a pasar todo el texto a mayúscula. ¿Qué es lo que pasa? Acá, cada tipografía, si la hacemos es como que
todo tiene un mismo tamaño. Mi ojo tiene que leer la forma de la tipografía, distinto acá que cada tipografía es como que es muy parecido. Los tamaños se parecen, todo el mismo tamaño. En cambio acá cada letra tiene una forma totalmente distinta a la otra. Entonces es más fácil reconocer. Es como que yo visualmente en la mayúscula veo esto. Entonces mi ojo y mi cabeza demora un poquito más en reconocer cada letra. Distinto a la minúscula, que cada letra tiene una forma demasiado específica. ¿Sí? Entonces la diferencia mucho más rápido. Ahora, a ver, Cecilia ganó el concurso. Veamos ahora quién gana el segundo. Hay dos grandes familias dentro de la tipografía. Tenemos lo que se llama serifa y la palo seco. ¿Qué significa eso? Esto es una palo seco. O sea, son tipografías rectas. Y después tenemos, vamos a poner cualquier texto. Perdón. En donde vamos a poner una tipografía. No. Ahí está. Esto es una tipografía con serif. O sea que tienen en el cuerpo, terminan con que la más conocida es la Times New Roman. Entonces tenemos dos grandes familias, las palo seco o las que terminan con colita, que son con serif. ¿Cuál es la que tiene mejor lectura? A ver. Piensen. ¿Ninguna arriesga nada? A ver. Que alguna se anime a decir, por lo menos, pues, no importa que se equivoque. A ver, Cecilia. Celia, también ahí Celia, perdón. depende del destinatario, porque por ejemplo, a la hora de adaptar exámenes o textos para los chicos, buscamos los palotes, no me acuerdo el nombre, por ejemplo, Arial, Sí. para los chicos, por ejemplo, con dislexia. Ah, bien. Pero, por lo menos para mí, una Times New Roman es mucho más armoniosa a la hora de presentarla. Yo la elijo la Times New Roman. Perfecto. Me gusta más, pero es como personal. Pero para los chicos que necesitan apoyo en la lectoescritura, a ellos sí les elegimos un Arial. Bueno, es una pregunta tramposa. ¿Por qué? ¿En qué sentido? La palo seco en realidad es buena, ahí es donde vamos a empezar a dividir entre lo virtual y lo físico. ¿Sí? Para lo que es físico, el libro, si ustedes se fijan, todos tienen serif, salvo que sean libros de diseño, fotografía, que utilizan la palo seco. ¿Por qué? Porque ese serif, en las tipografías, si ustedes se fijan, hacen, ya les voy a mostrar, voy a poner todo esto en serif, hace una suerte de renglón a la hora de leer, en donde se apoya la vista. Entonces, al apoyarse la vista me hace una suerte de línea, ¿sí? En donde se apoya la vista y tiene mejor lectura. Eso es para lo físico. Lo virtual al revés. ¿Qué es lo que pasa? El serif me genera ruido en la imagen. ¿Sí? Me genera ruido, es más complejo en la lectura, porque ya hemos dicho, son dos sistemas distintos. Uno es de luz. Perdón. Sistema de luz. Entonces, como que tenga tantos detalles, tiene que ser una visual. Entonces, si ustedes se fijan, en la mayoría de los textos virtuales suelen ser palo seco. En cambio, si ustedes se fijan en todos los libros, la mayoría son con serif. Entonces, depende ahí, ya tienen una gran diferencia
si yo al trabajo lo voy a hacer impreso o va a ser digital. Al igual que la mayúscula y minúscula. La mayúscula y minúscula para los libros es mayúscula y minúscula. Pero si ustedes se fijan en televisión, o sea, o si voy a hacer lectura en palo seco cuando son textos largos. Pero si ustedes se fijan en televisión, la mayúscula, siempre los textos o lo que aparecen, los programas, los noticieros, siempre aparecen con mayúscula y con palo seco. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en televisión aparece? Bueno, porque ahí estamos hablando de otra lectura. En realidad, si yo pongo mayúscula y minúscula en los titulares o algo, es como que me concentro en el texto cuando mi primera lectura, o sea, si hablamos de nivel de lectura, mi primer nivel de lectura tiene que estar en la imagen, en lo que se habla, no en lo que se escribe. ¿Sí? Y también, o sea, al ser textos cortos, es como que yo veo un bloque, no me molesta la vista. Si es mayúscula, yo veo un bloque. En cambio, si es letra mayúscula y minúscula, es como que voy a tener mucho ruido. ¿Sí? Salvo que tenga que poner textos largos. Hay veces que sí. O sea, qué sé yo, es un programa en donde aparecen textos largos, sí, tengo que utilizar mayúscula y minúscula, porque si pongo en mayúscula no leo nada. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan en todos los titulares, o los textos que aparecen en los noticieros, la mayoría de los programas son mayúsculas. Y es más, eso es una tendencia que también fue cada vez más. Antes había mucho logo, mucho esto. Hoy prácticamente buscan limpiar la pantalla, más si son documentales, donde lo más importante es la imagen. Lo que me tiene que hablar es la imagen. Entonces, los textos son mínimos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno. Vamos a hacer un pequeño recreíto y de ahí vemos. Así asimilan, ven qué dudas tienen o qué cosas y de ahí cualquier cosa. Vamos a la pregunta y seguimos con la segunda parte, ¿sí?
Luciano, estoy un ratito, he pasado otro diplomado. Ahí hay un mail que yo te reenvié de las preguntas de Babi. Bueno, vamos volviendo. Bien. Bueno. ¿Qué pasa, mi chuchi? Ya termino la segunda parte y ya vemos. Papá, ¿tú pones el voz en pausa? O No, sea, ¿por te deja hablar? eh, eh, no sé si querés. Bueno, ya seguimos con la segunda parte. Hasta ahora, a ver, ya hemos puesto, ya sabemos. Hacemos un breve repaso. Si vamos a hacer algo virtual, el sistema de color es RGB. Si vamos a hacer algo impreso, el formato es MK. ¿Sí? Si utilizamos las dimensiones a nivel virtual, se miden con la resolución, o sea, las dimensiones son píxel base por altura. En cambio, en lo que es impresión, es la cantidad de píxel por pulgada. O sea, tamaño real a 300 píxeles por pulgada o 300 dpi, como se los llama. ¿Sí?
Si vamos a hacer un texto impreso, mayúscula y minúscula, y en lo general se utiliza la serif, que son las que tienen colita. Si vamos a hacer un texto virtual, utilizamos la palo seco, ¿sí? Si vamos a televisión, utilizamos mayúscula y utilizamos palo seco. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Ahora veamos. Falta cómo manejar la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error? Ya hemos visto los errores más comunes cuando es distintos sistemas, cuando se manejan distintas dimensiones. Ahora vamos a ver los problemas con la fotografía, porque hoy actualmente el celular nos permite sacar fotos, grabar videos. Entonces vamos a ver un poco el trabajo con eso. Ya hemos aprendido a trabajar con los textos. Ahora, y a darle dimensiones a las imágenes. Ahora vamos a ver cómo trabajar con las imágenes. ¿Cuál es el error más común que tenemos? A ver, una habíamos dicho del tamaño de las dimensiones, que decíamos 12 megapíxeles, 50 megapíxeles, a donde no importa la cantidad de megapíxeles, sino lo que importa en una máquina es lo que se llama profundidad. ¿Y qué es la profundidad? Ahí es donde Samsung hizo la gran revolución, porque los celulares venían con cámara. ¿Y qué hizo Samsung? Puso lentes Car 6. Las lentes Car 6 son una de las mejores en el mundo, porque lo que importa en una cámara es la lente. Todo el mundo se preocupa y ve la máquina, tiene el tamaño de la máquina, y lo importante es la lente. ¿Qué diferencia me hace la lente? Cuando hablábamos de píxel, por ejemplo, cuando tenemos dos colores, por ejemplo, dos colores grises, estos son 2 píxeles. Y yo lo voy a ver en una cámara que tiene poca profundidad, voy a ver los 2 grises iguales. En cambio, en una que tenga mayor profundidad, este gris capaz que es más oscuro que este. Entonces, a ver, lo vamos a ver. En un archivo para que se entienda. No. Perdón. Si yo tengo 2 píxeles, en una cámara, por ejemplo el 70, en una cámara que tenga poca profundidad, en una lente que tenga poca profundidad, lo voy a ver así. En cambio, en una que tenga mayor profundidad, seguramente capaz que lo pueda ver así. ¿Se entiende? Entonces lo importante es la profundidad, y la profundidad me la da la lente. ¿Sí? Ahí es donde está la diferencia con los celulares. ¿Cuál es el otro problema con los celulares? Que es lo que se llama distancia focal, que es una cuestión física. ¿Sí? ¿Cómo son las lentes? Tienen esta forma. Ahí volvemos cóncavo y convexo. Las lentes son convexas. ¿Y qué es lo que pasa? Que es el mayor problema, por eso surgieron los palitos de la selfie. Porque antes uno se sacaba la selfie y claro, gente como yo que tiene bracito corto, saca ahí muy cerca. ¿Y qué es lo que pasa? La imagen se deforma. Hoy estamos muy acostumbrados a lo que se llama aberración fotográfica. Entonces yo le voy a mostrar, por ejemplo, una imagen
¿Ven? Acá es una aberración fotográfica adrede, con una intención. Pero es lo que sucede. Si ustedes se fijan, en la mayoría de las selfies, desde el brazo donde está sacado van a ver, toda esta parte se deforma. Es porque la lente es convexa, ¿sí? Entonces es lo que se llama distancia focal, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, ahora el tema a la hora de sacar una fotografía. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Uno, lo que acabamos de decir, la distancia focal, ¿sí? Para que esa aberración no aparezca, ¿sí? Y la otra es el tema de los formatos. Ante la imagen, si esta, digamos que la foto era esta, ¿ves? Era la foto justa. Sacábamos la foto justa. Ahora ya no. Ahora sí, la foto la sacamos de este tamaño. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve? Justamente, porque si a la imagen la vamos a subir al Instagram, la vamos a subir al Facebook, lo vamos a subir son distintos tamaños, distintas proporciones. Entonces, si ustedes sacan justo y de pronto le falta espacio y tienen que agrandarla, se te corta la foto. Entonces tenés que dejar un margen, porque ese es el gran tema con las imágenes. El hecho de tener que usarlo en distintos formatos, antes las fotos eran una y el tamaño y las dimensiones eran una. Ahora tenés un montón de dimensiones. Instagram te utiliza mucho el cuadrado, pero Facebook te utiliza más bien horizontal, que a mí particularmente, o sea, a ver, el horizontal es mucho más agradable a la vista. Se ha puesto de moda en Instagram el cuadrado, pero ¿por qué es más agradable a la vista? Porque sigue la biología humana. Nuestra visión es panorámica, no cuadrada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, para sacar una buena imagen, buscar la distancia focal, que por lo general suele ser metro, metro y medio, por lo menos, de distancia, para que no sea la aberración. Después el hecho de dejar algo de margen para que yo tenga para jugar, que es lo que le mostraba recién con la imagen. O sea, cuando yo lo llevo después para PaintNet o lo llevo al programa para recortarla, medianamente darle la dimensión justa y que no me falte y tenga que recortar una parte importante de la foto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con los videos. Porque ahí está, tenemos otro. Acá la mayoría, a ver, y acá ya tiene que ver, porque acá estamos hablando de imagen. Que también las imágenes, ustedes tanto en Instagram, en Facebook o algo, según lo que ustedes quieran diseñar, se fijan qué dimensiones tiene que tener el banner, qué dimensión tiene que tener el avatar. Entonces ustedes ya le pueden dar el tamaño específico. ¿Sí? Pero ahora vamos a la parte de los videos. Ahí tenemos la parte de la foto, ahora vamos a la parte de los videos. Y ahí es donde entramos ya en la parte de dinamismo. El hecho de dar una clase. Este, por ejemplo, es una distancia buena. ¿Por qué? Porque se me ven las manos. ¿Sí? Se me ve la cara. O sea, cuanto más lejos sea la distancia, en realidad un poco mejor. Nada más que acá, como digo, si ustedes ven oradores o algo, por lo general se lo trata de tomar cuanto más lejos mejor, porque eso da mayor velocidad. Muchos de los problemas que muchos docentes te dan la clase ahí. ¿No le pasa? Bueno, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Qué es lo que tenía el cine argentino? El cine argentino era mucho primer plano y cámara quieta. ¿Qué es lo que pasa con los primeros planos? Cuando los planos son más cercanos, te da sensación de lentitud. Cuando los planos son más abiertos, te da más idea de dinamismo. ¿Sí? Entonces, imagínense, dar una clase 3 horas con un primer plano, se te vuelve eterna la clase. ¿Sí? Distinto a tener medianamente un plano, que medianamente, bueno, acá yo estoy en un lugar, siempre buscar medianamente un buen fondo, que acá no lo tengo, bueno, no me
No me quedó otra, pero en lo posible también tienen para generar fondo y toda, depende de qué es lo que utilicen, ¿sí? Pero ahí ya yo estoy en una distancia en donde mínimamente se me ven las manos, porque eso también tiene que ver con, ahí juega el micrófono, que se me escuche bien, y el hecho de que puedan saltar de una cosa a otra, ¿sí? Entonces yo acá tengo una buena distancia, ¿sí? Al igual que con las luces, ahí estamos. Pasamos a la fotografía, tanto como para fotografía como para audiovisual. Si yo tengo que sacar una foto a una mujer, distinto a un hombre, ¿qué es lo que pasa? Si le saco a una mujer, por lo general la cámara no la pongo ahí, no la pongo a la misma altura. ¿Dónde la pongo? Un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque el gran problema de la mayoría de las mujeres, que ustedes no lo tienen, obviamente estamos hablando de las otras mujeres, es el problema de esto, la papada. Entonces es una manera de solventar el hecho de la papada. Aunque no crean, ustedes van a ver que muchas mujeres se ponen, entonces, para sacar un poquito arriba. Y el otro, el tema de las luces. Por lo general, cuando se le saca a una mujer, se utilizan luces fuertes que borren los rasgos. ¿Qué es lo que hacen los celulares? Hoy muchos de los celulares ya viene incorporado ciertos filtros, que es lo que les decía. Ustedes si se fijan, cuando sacan con la cámara, que es lo que decía, yo cuando saco con una cámara profesional, saco la realidad. En cambio, dicen, ay, pero mi cámara, claro, porque al verde lo hace más verde, y sumado que te borras, y el hecho de tener mucha luz te borra las arrugas, las patas y gallo, entonces, y es más, es un rasgo femenino, distinto al masculino, que el masculino busca las sombras fuertes, ¿sí? Al tener sombras fuertes, realza la parte masculina. Es más, en el cine, cuando uno quiere feminizar los rostros masculinos, le pone luces fuertes. Distinto al femenino, cuando quieren, bueno, masculinizar el rostro de una mujer, sombra fuerte. Entonces, el tema de las luces es básico a la hora de sacar una foto o cuando quieran hacer una buena toma, ¿qué cosas tener en cuenta? O sea, en fotografía y en cámara son muy importantes las luces. Al igual que, ahí entramos ya en la parte de los cómics o de lo que son las películas. En el caso de la mujer sí, es un poquito perpendicular. Pero en el caso, por ejemplo, cuando yo quiero dar idea de poder, saco de abajo hacia arriba, que es lo que teníamos las imágenes de los superhéroes. Que ustedes muchas veces, si ven cuando se dan peleas o cosas, de pronto la cámara cambia según si va ganando o va perdiendo el héroe, la cámara ya pasa de arriba hacia abajo, que te achica la imagen. Que eso también. Las imágenes muy cenitales no son buenas porque de alguna manera te acorta el cuerpo también. ¿Sí? Entonces ahí uno ya tiene una distancia focal distinta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Entonces, ya sabemos el manejo de las luces. Ya sabemos las tomas. Ya sabemos, o sea, cómo utilizar las cámaras. Ahora, a ver. Oh, bien. ¿Ninguna duda hasta ahora? ¿Seguro? Hoy están medio calladitas. Modo viernes, profe. ¿Todo bien? Modo viernes. Modo viernes. Bueno. Listo, bueno.
Yo si no tienen ninguna duda, entonces empezamos a trabajar un archivo ya directamente interactivo en donde vamos a empezar a armar como una revista, o sea, para empezar a diseñar y a construir según lo que venimos haciendo, ¿sí? Profe, Sí, buenas tardes. En el recreo he estado pensando, ¿vio la tendencia esta de Instagram de hacer los videos y subtitular lo que se dice en el video? sí, Eh, Me di cuenta que esos subtítulos se vuelven armoniosos, agradables para leer, incluso tienen como más protagonismo más allá del video cuando usan palo seco, sí, esa, esa grafía. sí, En cambio, exacto. cuando usan minúscula no es tan agradable y la imagen pasa a tener más relevancia que el texto. En cambio, al revés, el texto como que tiene más protagonismo en relación con la imagen. Eso pensaba en el recreo, profe. Quería- Bueno, eso que es lo que hablábamos, el tema de los niveles de lectura, que eso es el hecho de que cuando uno quiere tomar, y es más, lo habíamos analizado en Pepa, o sea, los niveles de lectura va a todo, va tanto a la imagen, a las voces y a los textos. Entonces, el texto toma mayor relevancia. Si bien ahí se utiliza para lo que son las traducciones, se utiliza mayúscula, minúscula, para que tengan una buena lectura. Y también se le pone una pequeña, si ustedes se fijan, una pequeña sombra que lo despegue de la imagen, ¿sí? Pero eso es porque hay que hacer una lectura rápida. Uno tiene que leer de manera rápida. Y el tema de lo que les comentaba, el tema de los serif, que te genera mucho ruido a la hora de lo que es todo imagen. ¿Sí? Al igual que el color, si ustedes se fijan, a ver, otra de las cosas que yo suelo utilizar, si es un libro, porque ahí también entramos en la parte de lo que son impresiones. Si ustedes se dan cuenta, actualmente los libros, a ver, ya les voy a mostrar dos modelos. Perdón. Esto ya también tiene que ver con la tecnología. Si ustedes se fijan, este libro, ante todos los libros, para protegerlos, tenían un filtro UV, ¿sí? Entonces eso protegía al libro. ¿Ven este brillo? Pero si ustedes se fijan actualmente, pues ya cambió la tecnología, esto era laminado UV, ahora está el laminado OPP mate. Antes todos los libros eran brillosos, las tapas. Ahora son todos color mate. ¿Por qué? Porque yo evito el brillo. ¿Sí? El brillo es malo para la vista. Al igual que si ustedes se fijan en los libros, por lo general, ahora siempre se utiliza el blanco inmaculado. Pero en realidad, ¿saben cuál es el mejor papel? Que mucha gente no le gusta. El color ese medio marfil. ¿Por qué? Porque el blanco, el marfil, como es un color que te descansa la vista, el contraste, el fuerte contraste del blanco y el negro es lo mismo que el serif. Son pequeños detalles, pero hacen que descanse la vista. El papel, a muchos no les gusta el papel marfil porque lo ven como un libro viejo. Y en realidad es el mejor para cuando son lecturas extensas. Hoy actualmente no se consigue, es complicado conseguir, todo te salen blanco, blanco, que también es otro de los detalles que suelo decirle. Acá se utiliza blanco y negro, pero en algunos textos yo ya no utilizo el negro al 100%, utilizo un negro al 80%. Y si ustedes se fijan en la mayoría de los textos virtuales, que eso también estaba me olvidé de decirle, en los colores, el gris no es un gris, no suele ser negro, porque ahí también muchas veces tenemos un fondo blanco y el fuerte contraste también te cansa la vista.
entonces vos tenés un negro a lo que vendría a ser un 70%. Entonces la lectura se te vuelve más amable. Entonces eso es lo que decía, ustedes tienen distintos niveles de lectura. Una es la imagen, según el texto, a lo que le quieren, y hasta inclusive lo que hablábamos de las voces. Cuanto era una voz más grave, o sea, los personajes tenían, eran más secundarios, o sea, tomaba preponderancia la voz como narrador. En el caso de Pepa, las voces como que estaban al mismo nivel, interactuaban. Con la tipografía pasa lo mismo, con los textos pasa lo mismo. Entonces, hay varios niveles de lectura y según lo que vayan a hacer, ustedes tienen que ver a qué le van a dar importancia y a qué no. Si es al texto, si es a la imagen. Ah, sí. Buenísimo. Ese de la Barbie. Entonces con eso ustedes también van viendo qué es lo que va primero, qué es lo que va segundo, que es importantísimo a la hora de la lectura. Muy buena la pregunta. Bueno, alguna otra acotación o alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces vamos a armar en un ratito, vamos a tratar de armar un texto para que vean, así como le mostré, le dije, lo de Superman lo pueden hacer, lo que le mostré también, el archivo lo pueden hacer. Entonces vamos a ir generando como un archivo in situ para que veamos cómo trabajarlo, ¿sí? Entonces, a ver. Vamos a poner. Vamos a armar un archivo nuevo. Bien, acá otra cosa que es importante. Lo que me olvidé acotar porque muchas veces me preguntan sobre el tamaño de la tipografía. ¿Sí? Hay también lo que es impreso a lo que es digital. El tamaño de la tipografía, por lo general, el tamaño estándar en lo que es impresión es 12. Depende del cuerpo de la tipografía, porque tenemos tipografías condensadas, hay tipografías que tienen un cuerpo más chiquito, otros que tienen un cuerpo más grande. Un Arial, como me decía Celia, es un cuerpo grande, ¿sí? La Calibri, por ejemplo, que es una que se utiliza mucho para textos digitales, es un cuerpo chico. Pero el promedio, el estándar es 12. 11 es un cuerpo que se utiliza para libros, particularmente cuando sabemos que va a ser leído por jóvenes. Y un cuerpo 13 es un cuerpo bueno, es un cuerpo grande, que se utiliza hoy actualmente mucho en los libros. Antes tenían el cuerpo 12 que utilizaban. Hoy se está utilizando mucho el cuerpo 13, porque el cuerpo 13 también sirve a la hora de hacer los textos. Yo, por ejemplo, ya la mayoría de las veces que tengo que publicar un libro, el cuerpo 13 es mi estándar. ¿Por qué? Porque me sirve tanto para el libro impreso como para el digital, para el ebook. Obviamente todo depende del tamaño del página, o sea, porque acá ya en el libro va la proporción del tamaño de la hoja con el texto, ¿sí? Yo, por lo general, el estándar de impresión de hoy un libro es más o menos de 16 por 21,5, que es más o menos la mitad de una A4, ¿sí? En realidad es del oficio. Entonces, en ese tamaño, cuando yo lo llevo después al virtual, me da un tamaño hermoso para ser leído inclusive en los celulares. Entonces, yo ya tengo ahí la proporción, porque acá ya tenemos que hablar de proporción. La proporción de la cantidad, porque no es lo mismo poner una A4, por más que lo ponga en tamaño 13 y llevarlo a una pantalla a un medio A5, que la proporción es la mitad, y ya la tipografía tiene otro tamaño. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que yo tengo estandarizado. Yo un cuerpo 13 es un cuerpo que sirve, a mí me sirve tanto para lo impreso como para lo digital. A ver, ahora sí. Entonces hemos dicho primero... Papá, Sí, después mi vida. ¿eso lo compras a mí?
Papá, ¿qué vas a comprar? Vamos a compartir pantalla y vamos a ir a un archivo. Entonces hemos dicho que lo primero, en realidad lo primero es el hecho de, para no entrar en Google, perdón, para no entrar en Google, hemos dicho, cuando tenemos que hacer un modelo de revista, lo primero es buscar otros modelos, ¿sí? Eh, no me aparece. Ahí está. Acá yo, por ejemplo, he seleccionado varias revistas que sirven como modelo. ¿Qué buscar, papá? ¿Qué buscar? Cosas para alimentar una papa. ¿Hoja para escribir? No, cosas. Cosas, muchas cosas. Para encontrar una caja de dinero. Ahora vamos a tomar uno de esos modelos, vamos a buscar cuál es el que más se adecue y vamos a llevarlo y vamos a tratar de copiar con textos parecidos, ¿sí? Papá, Ya va, papá. para guardar plata y esto para divertirte, para dar vueltas. Bueno, mi amor. Mira, A ver. Entonces vamos a tomar un modelo. Ponemos un título. Vamos a poner diplomatura. Entonces acá empezamos a ver, a diferenciar. Si vamos a hacer un texto para impreso, utilizamos con serif. Si vamos a utilizar un texto para virtual, usamos una palo seco. ¿Se ve ahí? Lo vamos a llevar, que es lo que le decía, el negro, como va a ser virtual, le vamos a poner un 70 o un 80% de negro. ¿Sí? Ahora vamos a tomar un texto, cualquiera. Vamos a armar las cajas de texto. En donde también lo vamos a poner al 80%. Le vamos a dar la dimensión que no le hemos dado.
Acá tengo 841 píxeles por 595. Le vamos a dar lo que suele ser una resolución de pantalla. Recién yo tenía un tamaño de impresión. ¿Ven cómo cambia ahora el tamaño de impresión con el tamaño de lo que puede ser una imagen de pantalla? En este caso, acá sí los tamaños de la tipografía cambian bastante. Ya vamos a ver un ebook enseguida. Y ahora el tema de las imágenes. ¿Se acuerdan la diferencia? Acá lo que podía ser una imagen PNG. Esta es una imagen PNG. Tiene el fondo transparente. Distinto a si yo pongo no, esto también es PNG. No, no tengo con fondo blanco. Acá ya las dimensiones, ya el hecho solamente de colocar la imagen es como que voy a tener la proporción. ¿Sí? Entonces yo ya acá tengo una revista correctamente hecho para un sistema digital. Tengo el tamaño del texto, el color del texto. Si ustedes se fijan que ahí para la lectura, y no solo es importante el tamaño, sino también, si ustedes se fijan, a nivel virtual es muy importante el interlineado. El interlineado, si ustedes se fijan en todo lo que es la parte web, son grandes espacios. Y ahora ya vamos a ver un libro a donde le muestro un ebook que justamente ya está pasado el texto con las proporciones que yo le había dado, que ahí sí, o sea, a ver, cuando se lo pasa a ebook, no se suele cambiar la tipografía, ¿sí? El ebook suele tener también muchas veces la tipografía con serif, porque son textos grandes, pero que tengan un tamaño adaptado a la lectura. Entonces yo le voy a mostrar un libro ya hecho ebook. A ver. La receta. Acá, a ver.
Les muestro el libro. Que no sé si se los pasamos. ¿Ve? Este es el ebook. Que no se cambia la tipografía. Por lo general, bueno. Tiene un cuerpo 13. Y por el tamaño de la hoja, tiene una buena visual. En este caso, la tipografía es un poco compleja porque se buscó un poco la tipografía que tiene la Gaceta, el mismo de la Gaceta. Entonces, al llevarlo al virtual, tenía sus cuestiones. Por lo general, hay otras tipografías estándar que son más amigables. Aún así, dándole un buen interletrado y dándole un buen tamaño, tiene una buena lectura. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, así ya cerramos con esto, pues si ya no queda ninguna duda, digamos, ya hoy hemos visto los sistemas de colores, lo que es toda la parte del manejo de tipografía, la diferencia entre lo que son píxeles digitales y píxeles físicos, el tema de cómo utilizar la cámara, tanto fotográfica del celular como cualquier cámara, y el tema de las tomas, lo que son audio, la parte de audiovisual. De ahí medianamente cómo generar un contenido, ya han visto como en un ratito, solamente con el texto, dividir los textos, títulos, subtítulos y un par de fotos, que eso también, o sea, ya ahí sí le voy a dar para que investiguen, voy a ver si les paso algo de material, uno con lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, el tema de cómo son las tomas, cuáles son mejores tomas, y al igual que el diseño, lo que son puntos de tensión, o sea, medianamente teniendo algo de criterio, no es complicado. Como digo, hoy hacer una revista digital, un libro digital, no es complejo, se puede utilizar tantos programas como el Word con el Word, sabiendo manejando el Word, ya es suficiente. Y otra de las herramientas que para hacer audiovisuales y hacer contenido audiovisuales, una herramienta que siempre ha sido poderosísima, pero no la manejan, no la conocen muy bien, es el PowerPoint. El PowerPoint sirve que yo lo que decía, a ver, ¿han visto el audiovisual que yo les mandé hoy? ¿Sabe cuánto tiempo lleva hacer un audiovisual eso? Un ratito. Ustedes dirán, wow, ¿cómo hacemos eso? Porque el trabajo no está en la producción, está en la preproducción. Hoy tenemos todo, un montón de bibliotecas. Es de una biblioteca, saqué 2 o 3 videos, los puse, le puse el texto, música y listo. El problema es la preproducción, o sea, ustedes tienen que tener la idea clara de lo que quieren hacer. Y el PowerPoint sirve, por ejemplo, son como diapositivas. Sumado a que se le puede sumar animación, se le puede hacer animación, entonces ustedes pueden generar al final todo un audiovisual, utilizando el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna duda, hoy están menos participativas, que me parece que ya es el último módulo, ya nos queda ver mañana, que ya es la última clase, vamos a tener un cierre con Fernando y con la Babi, así que vamos a tener un pequeño raconto y algunas cuestiones que quedaron de las clases, y de ahí ya pasamos al cierre de la diplomatura, que ya veo que llegan con el último suspiro. De ahí espero el trabajo final hasta el lunes, y bueno, de ahí se hará la devolución correspondiente. ¿Sí? Seguro que después me van a empezar a matar por el celular y no voy a contestar, porque es tanto viernes, fin de semana para ustedes como para mí, ¿no? Después la semana que viene no la conozco. Bueno, Bueno, yo les voy a profe, dejar también un manual de lo que es de dimensiones, de lo que es el PaintNet, para que sepan, ahí les voy a dejar como un pequeño manualcito y de dónde pueden descargar el PaintNet.
El Paintnet para que ustedes puedan jugar y trabajar con el Paintnet, que es básicamente tiene las herramientas del Photoshop, pero mucho más acotado. Es mucho más amigable, ¿sí? Con ese hasta pueden hacer fondos transparentes. Bueno. Sí, Perfecto, profe. bueno. Listo, nos vemos mañana para el cierre de la diplomatura. A las 9 nos vemos, descansen. Muchas gracias, igualmente. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.